general podemos notar de que las personas tienen la necesidad de representar las distintas formas en que realizan las actividades o las acciones día a día. Eso está fundamentalmente bajo el paradigma de proceso, pero en este video, antes de ver cualquier elemento sobre un proceso en general hacia modelos de procesos, vamos a entender un diagrama que ha sido utilizado tanto en las líneas de software como en las líneas de negocio. El día de hoy vamos a hablar sobre los diagramas de actividad. Los diagramas de actividad son aquel modelo perteneciente a los modelos de ingeniería de software con una notación estándar también con base en UML, pero que van a entregar la posibilidad de entender, notar y representar las distintas actividades que tanto realizan actores como los usuarios, como servidores o incluso el software. Entonces, este modelo va a permitir representar la realidad, tener secuencias de pasos y con ello incluir la variable de tiempo. Entonces, vamos a ver cómo se construye este modelo, las implicancias que tiene y aquellos componentes que forman parte del mismo. Entonces, ahora vamos a ver los denominados diagramas de actividad. Estos son un modelo mayoritariamente dinámico, esto quiere decir que se organiza temporalmente, pero que incluye elementos funcionales, que son las actividades. Este modelo es parte también del estándar de UML. El diagrama de actividad es un modelo híbrido que ha recibido sucesivas extensiones desde la inclusión original en el año 97. Sus orígenes se pueden encontrar en el diagrama de eventos de un autor llamado J. Odell y las redes de Petri y otros conceptos del modelado de estados SDL, la especificación y descripción del lenguaje, ¿okay? Por sus siglas en inglés. Y también tiene herencia de parte de los diagramas de flujo o de trabajo, los workflow. Con un diagrama de actividad, entonces, es posible responder a las siguientes preguntas que se nos pueden hacer. ¿Qué actividades se realizan? ¿Cómo se organizan temporalmente las actividades? ¿Qué actividades pueden ejecutarse en paralelo? Entonces, en base a eso, nosotros podemos establecer ciertos elementos y ciertos componentes que forman finalmente este tipo de modelo. Tenemos las actividades, las transiciones, los componentes organizativos y otros más que vamos a ir revisando a continuación. Una actividad es la especificación de una secuencia parametrizada. En definición, una actividad es una tarea o paso simple dentro de un procedimiento que toma tiempo en completarse. Una actividad no se concibe en una forma aislada, sino que es contexto de un procedimiento. En este sentido, las actividades constituyen divisiones arbitrarias de las tareas o pasos que deben realizarse. Eso hay que considerarlo súper bien. Así, en una actividad es un trozo o parte de un procedimiento. Entonces, incluye todas las actividades, todos los flujos de control y en general, por ejemplo, Enterprise Architect le llama actividad y Microsoft Visio le llama estado. Ahí hay una diferencia en la notación, a pesar que dentro del estándar se debería llamar actividad siempre. Una acción es como una variación, pero representa un solo paso dentro de una actividad y Enterprise Architect lo define acción y Microsoft Visio en este caso le llama exactamente igual. En el caso del diagrama de actividad, las restricciones son las que se pueden justificar o pueden justificar adjuntar a una acción, perdón. Tenemos las estereotipadas o las postcondiciones. Por ejemplo, establecer condiciones previas o condiciones posteriores, a eso se refiere. Estas están generalmente escritas si no en código fuente, en pseudocódigo, texto plano, da lo mismo. Lo importante acá es que cuando una actividad tiene precondiciones para ser iniciada, quede en su restricción o estereotipo, y cuando tiene condiciones para terminar, suceda exactamente lo mismo. Y el diagrama de actividad, en este caso que tenemos un flujo de control, el cual siempre, ojo importante eso, no les vaya a pasar, de que se le olvide, siempre tiene que haber con flecha esa línea.
¿Por qué? Porque hay un flujo de por medio. Entonces tiene que llevar una flecha. Si no, no vamos a saber cómo leer ese flujo y el diagrama en realidad va a estar malo. ¿Ok? Acá tenemos un nodo inicial, estamos diciendo aquí comienza nuestro diagrama, por ende lo que sigue después es, lo primero que se hace es recibir orden de compra. Los nodos finales, hay dos tipos de nodo final de la actividad o finales del flujo completo. En el caso de la actividad no llega el modelo completo a su fin, sino que solamente esa actividad o esa línea, mientras que en el caso del flujo completo termina el completo el diagrama. En el caso de Microsoft Visio acá no implementa este tipo de flujos. Acá tenemos el ejemplo de nodo final, ¿sí? Así que ahí tenemos dos ejemplos de Enterprise Architect y cómo lo representa Microsoft Visio. Las decisiones se plantean de esta forma. Entonces, las decisiones en realidad lo que va a proveer es que vamos a poder nosotros separar. Entonces, al poder separar, vamos a poder hacer preguntas e irnos por caminos. Sí o no, true o false. Las bifurcaciones y las uniones, también llamadas como fork y join. En este caso tenemos el ejemplo de un fork en el cual un flujo se divide en dos o más, ojo, pueden ser más, sobre todo para generar paralelismo entre los flujos bifurcados. Y acá dos se pueden unir para formar uno solo, ojo, no hay condiciones de por medio, es solo el fork o el join, no tiene una relación entre medio de condición. Y acá se junta. Este es el caso de una partición. En el caso de la partición, siempre es importante que exista porque especifica quién va a realizar cada actividad. Por ejemplo, generar la orden de compra la va a generar el encargado de abastecimiento. En cambio, generar y enviar la factura lo va a hacer el proveedor. Entonces, esto siempre tiene que estar en un modelo. Siempre tiene que decir quién es el encargado de realizar las acciones. Y ya yendo al StarUML, sobre modelo, presionamos clic derecho, vamos a la opción de agregar diagrama. Ojo que todos estos diagramas son estándares y vamos a buscar nuestro diagrama de secuencia que se encuentra ahí, diagrama de secuencia. En este caso nos aparece, uno puede ordenarlo como lo estime conveniente. Y acá al costado empiezan a aparecer los elementos. Perdón, acá. Eh, Acá, diagramas de actividad. Me equivoqué de modelo. No es secuencia lo que estábamos viendo, de actividad. Entonces acá tenemos la actividad, tenemos por ejemplo el nodo inicial que veíamos recién en la anotación. Entonces ahí a ese nodo, por ejemplo, ¿qué queremos agregarle? ¿Con qué queremos unir ese nodo? Yo le acabo de dar zoom, por ejemplo, al modelo. Yo lo puedo ir achicando o agrandando. Ahí tenemos una acción. Entonces es importante de que aquí después yo puedo, por ejemplo, unir ese nodo que tenemos ahí. Oh, lo grande demasiado. Lo podemos unir con las acciones. Esas acciones igual tienen opciones a más acciones. Por ejemplo, está lo que hablábamos de, bueno, una bifurcación, un fork. Vamos a ver si entre esas dos podemos, si nos aguanta o si no hay que hacerlo manual. Si nos aguanta un join, lo más probable es que... No, apreté, me equivoqué y... Ahí sí. Por ejemplo, lo estoy deshaciendo. Eh, de nuevo. Entonces acá, por ejemplo, me está diciendo de que ese es el fork y este es el join. Por ejemplo, el join donde detectó ahí que dos te llevan a ese. ¿Por qué? Porque de acá no pueden salir dos flechas. Entonces agrega las otras dos acciones. O lo puedo ir haciendo cada vez que usted pincha manualmente. Puede ir haciendo el elemento. Por ejemplo, acá... Ojo con eso. No, me equivoqué, perdón. No, nuevamente. Estoy buscando una acción en particular. Por ejemplo, ahí.
Ese, como lo puse solo, lo voy a eliminar. Ahí tiene el de inicio. ¿Qué más? Tiene la decisión, control. Recuerde que todos van con sus flechas asociadas. Eh, acá, acá, eso es importante. Que acá usted puede ir agregándole más elementos, pero en este caso vamos a ver simplemente el final, que es cuando ya termina. Se da cuenta, el final es distinto. Siempre importante, aquí quedó súper desordenado porque la idea es mostrarle la herramienta, ir mostrándole los componentes. Acá al costado están todos identificados lo que usted agrega. Y acá, por ejemplo, podemos exportar este diagrama a, por ejemplo, un documento HTML, o incluso si lo quiere pegar en un informe, un slide, lo puede exportar como JPG o lo puede exportar como PNG, como usted lo estime conveniente. Lo vamos a tratar de estirar a el escritorio para que mostrarle cómo queda. Escritorio y... No, lo tiro a otra carpeta. Usuarios, vista previa. No me deja explorar, ese es el tema. No, tirémoslo entonces al que estaba diciendo, a Cloud Drive. Y lo guardamos. Vamos a ver acá donde lo dejó. Ahí está, diagrama de actividad número 1. Y ahí está, y aparece nuestra diagrama de actividad. El único problema es que va a aparecer que no está registrado porque estamos usando la versión gratuita. Ahora, esta versión de StarUML, que es la versión 3, creo que es, sí, la 3, completa la 3, empezó a tener esa diferencia entre los modelos. Algunas personas lo que hacen es que le sacan el pantallazo a esto y lo recortan para que no les salga que no está registrado. O la otra opción es que instalen StarUML versión 2. Es exactamente igual, trabaja con el mismo estándar porque UML es un estándar, no cambia UML. A veces los software incluso le hacen pequeños cambios a UML, pero UML es uno solo. Y ese no tenía una diferencia entre una versión registrada o una versión no registrada. Entonces, como decíamos anteriormente, este tipo de modelo ha sido utilizado fuertemente no solo por la ingeniería de software, sino que también ha sido utilizado dentro de los negocios para representar aquellos flujos, aquellas actividades y la secuencia que tienen que realizan los distintos usuarios, personas o incluso sin la necesidad de tener un componente informático. Muchas veces se pueden utilizar y se utilizan, me ha tocado verlo, sin tener un software de por medio, sino que representar solo actividades que realizan las personas. Nuevamente, la invitación es que puedan realizar sus propios modelos de actividad pensados y basados en aquellas actividades que ustedes puedan pensar que dan una respuesta a un problema en particular y ojalá del diario vivir. Finalmente, este modelo es uno de los más importantes junto con los diagramas de clase y junto con los diagramas de casos de uso.